Hermana esposa, y estará predicando la palabra de Dios. Gloria, gloria. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gloria. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Gloria a Dios por esos tres que nada más están bendecidos. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que estamos los hermanos juntos en armonía, y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, como estamos juntos buscando el reino de los cielos, siéntase bendecido en esta preciosa noche. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Amén. Nos colocamos sobre nuestros pies para estar leyendo la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. Si usted de pronto no trajo una Biblia, no tiene hasta el momento, comparta con el que tiene al lado, al frente. Amén. Pero vamos a leer la palabra de Dios de una manera unida. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a leer nuevamente todos en alta voz. Jesús le dijo: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Amén. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos por tu presencia, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos por todas estas personas que estamos en este lugar. Elevamos delante de ti, Dios amado, una vez más nuestras vidas, Dios, como olor grato. Te pedimos por el poder de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a cada uno de nosotros, hablando a cada una de nuestras vidas, que toques el corazón, Dios, de aquellas personas, Dios, que están en sus hogares, que están escuchando esta palabra. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú en esta hora, Dios amado, bendiciendo, Dios, que seas tú en esta hora, Padre amado, libertando, que seas tú en esta hora, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, derrumbando las murallas, derrumbando, Padre amado, el altar montado, Dios, Padre amado, todo aquello, Dios bendito, que quiera hacer, Padre amado, daño a nuestras vidas, Dios, en esta hora es declarado inoperante. Dios, llévate el cansancio, llévate en esta hora del cuerpo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, aquella fatiga, Dios, llévate el sueño, el adormecimiento espiritual, que tu palabra, Dios, haga el efecto que solamente sabe hacer, Dios bendito, y que quebrantes cada uno de nuestros corazones para que lo puedas colocar, Dios bendito, más sensible a la obra de tu Espíritu Santo. Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos un fuerte aplauso. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Esto es un versículo muy conocido, ¿verdad? De pronto a veces hasta ya no lo sabemos de memoria. Lo citamos muchas veces, pero dice la palabra de Dios en este capítulo que el mismo Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo: no se turbe nuestro corazón, hay descanso en mí, porque yo voy a ir, me voy de ustedes y voy a hacer moradas. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús, mientras que le estaba diciendo esto, ellos no tenían conocimiento, ellos no sabían ni siquiera para dónde se iba a ir. Dice en el versículo 5, dice que Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber sobre el camino? Y ahí es donde el Señor Jesús y le responde: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La palabra de Dios a la historia desde el libro de Génesis, desde cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios de que el ser humano siempre ha tendido a pecar. Amén. Siempre ha tendido a coger lo que no es de Dios. Y dice la palabra de Dios que en todo ese proceso, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios comienza a realizar, a establecer el pueblo de Israel como un pueblo escogido por Dios, como una nación, amén, como un país, dice la palabra de Dios que lo único que le demandaba Jehová de los ejércitos a este pueblo era que le buscara
que se guardara en santidad, que se guardara, se apartara del pecado, que no se fuera tras dioses ajenos. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel muchas veces entraba en razón y hacía lo que Dios hacía. Hacía lo que Dios pedía, pero otras veces dice la palabra de Dios que le entraba por aquí y le salía por el otro oído. Tanto así, hermano, que dice que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, cuando subió a hablar con el Señor en su presencia, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, mientras que lo estaba esperando allá abajo, comenzaron a decirle a Aarón: haz otro becerro porque ya Moisés tarda para venir. Y dice la palabra de Dios que en ese proceso, hasta la venida del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel siempre tenía que tener a una persona al frente que lo pudiera guiar ante la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios se cansó de esto. Dios se había cansado de que le presentaran siempre ofrendas, que era un macho cabrío, que era un animal, amén, que estuviera en las condiciones que Dios pedía. Y dice la palabra de Dios que mandó al mejor macho cabrío. Dice que mandó a aquel que no encontró pecado ninguno. Dice la palabra de Dios que mandó al Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene sobre esta tierra, viene con un propósito. Y viene con el propósito no solamente de salvar al pueblo de Israel, porque la promesa ya está para ese pueblo. Dice la palabra de Dios de que Dios vino a esta tierra, Jesús vino a esta tierra a morir por toda una humanidad. Eso quiere decir que tanto los chinos como los europeos, como los estadounidenses y aún los colombianos, dice la palabra de Dios que somos merecedores de esa salvación. Amén. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Juan que cuando Jesús dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Por cuando todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que nosotros estamos en este lugar. Es por eso que nosotros conocemos del Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Amén. Que lo apedrearon, que lo mataron, que lo crucificaron y que resucitó al tercer día. Amén. Y sabemos que también no quedó esa palabra ahí, sino que fue a hacer moradas. ¿A dónde? A los cielos, para que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. Pero dice la palabra de Dios de que Jesús le estaba diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es porque muchas veces el ser humano busca lo que no debe buscar. Amén. ¿Por qué busca lo que no debe buscar? Porque el ser humano por naturaleza siempre tiene la tendencia a llenarse, a saciarse, a buscar unas cosas, a buscar la otra. Pero no nos damos cuenta que la única realidad se llama Jesús de Nazaret. Que el único que puede llenar el vacío se llama Jesús de Nazaret. Que el único que puede darnos todo, aún lo que el hombre está buscando, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le estaba diciendo a Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás se caracterizaba por ser una persona incrédula. Recordemos cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué les dijo? Si eres tú, demuéstrame. Yo quiero tocar y palpar para ver si eres tú. Porque puede ser cualquier otra persona, puede ser un espíritu, un espanto, yo qué sé, pero necesito saber. Es ahí donde viene el dicho: ver para creer. Amén. Y la palabra de Dios a mí no me enseña que ver para creer, sino que la fe sin obra es muerta. Que sin fe nosotros no podemos ¿a qué? Agradar al Señor. Y usted en este momento no está viendo a Jehová de los ejércitos. Usted en este momento no está viendo al Señor Jesucristo. De hecho, usted no sabe ni cómo era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aunque la sociedad lo estipule de una manera, dice la palabra de Dios que no hay descripción. Nada más dice que sus ojos son como fuego, que su cabello como blanca lana. Pero en ningún momento registra la palabra cómo era el Señor, si tenía los ojos claros, si era moreno, si era blanco, si era trigueño, si era alto, bajo, narizón. No sabía absolutamente nada del Señor. Amén. Pero la palabra de
de Dios sí me enseña de que Cristo vino a morir por usted y por mí para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Pero nosotros, como estamos en busca de siempre de llenar nuestro corazón, en busca de saciar algo, muchas veces nosotros no nos vamos a la solución, que es el Señor Jesucristo. Buscamos puentes rotos, comenzamos a diseñar nuestro propio puente y comenzamos a decir: no, es que a mí me satisface muchísimo colocar esta maderita de pronto del rencor, porque es que yo me siento segura ahí, porque es que si vienen contra mí yo pongo mi escudo y a mí nadie me va a hacer nada. Amén. ¿Y conozco a Dios? Conozco a Dios. ¿Sé que Cristo murió por mí? Amén. Pero es que yo estoy construyendo sobre un puente que estoy haciendo yo, que está haciendo Claudia. Amén. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Ese puente en cualquier momento se puede, ¿qué? Caer. La palabra de Dios me dice que si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Eso quiere decir que si yo estoy edificando una base donde el Señor Jesús no me ha dicho: hermano, en cualquier momento yo me puedo caer, en cualquier momento puede caer ese puente roto. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que Jesús le comienza a decirle a Tomás y a sus discípulos: yo soy el camino. Tomás tenía mucho tiempo, amén, de estar con el Señor Jesús. Ellos tuvieron ese privilegio de estar, de dormir, de andar día a día con el Señor Jesús. De pronto ese privilegio no lo podemos tener físicamente, amén. Pero dice la palabra de Dios que Tomás y sus discípulos sí lo hicieron. Y a tal punto de que estaban con el Señor Jesús, pero no sabían quién era el Señor Jesús. Porque Tomás le dijo: Señor, no sabemos qué camino vas a coger tú, no sabemos para dónde vas, muéstranos cuál es, ¿cómo voy a saber yo eso? Amén. Y muchas veces estamos construyendo puentes, estamos construyendo bases, amén, en nuestro propio concepto. Estamos construyendo nuestros propios problemas, estamos construyendo puentes en nuestras propias soluciones. Pero la palabra de Dios me dice que ni las hojas de los árboles se mueven sino por su poder. No hay necesidad de yo buscar al pagadiario, no hay necesidad de yo buscar al brujo, no hay necesidad de yo buscar al familiar, no hay necesidad de buscar ni colocar mi esperanza ni mi confianza en nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay un todopoderoso, que la tierra es el estrado de sus pies, que el cielo es el trono de él, que donde ha de morar el Señor, en mi corazón y en su corazón. Y si eso lo dice Jehová de los ejércitos, amén, porque muchas veces nosotros estamos pensando en buscar soluciones por otro lado. Porque muchas veces estamos pensando buscar soluciones, no, porque es que la platica que yo tengo nada más es para esto, y si yo me la gasto de un día, y Dios, si yo me vuelvo cabezona y ya yo no puedo orar, ya no quiero buscar a Dios, ¿para qué voy a buscar a Dios? Si voy de mal en peor. Desde que yo me metí a cristiano, eso no sale uno cuando sale la otra. Amén. Pero dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra no la confío en mí. ¿Por qué? No la atesoro en mí. Porque es que yo estoy construyendo una base, amén, que no está en el Señor Jesucristo. Dice la palabra: yo soy el camino. ¿Cuál es el único camino? Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Absolutamente nadie va a darnos la salvación. Amén. Yo puedo creer que la salvación me la puede dar mi familia. Yo puedo creer que la salvación me la puede dar mi esposo. Yo puedo creer que la salvación me la va a dar mi hijo. Yo puedo creer que la salvación me la va a dar de pronto aquella persona que Dios está usando, aquella persona que está por allá y yo veo que está haciendo milagros. Pero la palabra de Dios me dice que nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, hombre. En la tierra no hay absolutamente más nadie que el Señor Jesucristo, que es el que nos puede dar la salvación. Y nosotros comenzamos a buscar la salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos lo más fácil. Porque si yo de pronto necesito un pagadiario que me lo presta en un momentico, yo, venga hermano, venga, yo se lo cojo, pero la deuda es bien grande. Amén. Gloria a Dios. ¿Y Dios quiere que nosotros nos estemos endeudando? No. ¿Dios quiere que nosotros estemos peleando con los familiares? No. ¿Con los vecinos? No. ¿Que andemos en contienda? ¿Que andemos desesperados?
Amén. No, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me enseña de que muchas veces el ser humano lo que hace es buscar lo más fácil, porque de pronto el buscar a Dios necesita de sacrificio. El buscar a Dios, dice la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesús dijo: toma tu cruz y ven en pos de mí. Tomar una cruz, hermano, es pesado. ¿Sí o no? Colóquese un ejemplo. Alguien levante ese bafle solito para que vea. Es pesado, ¿sí o no? Yo por lo menos no puedo levantarla, ni hago el intento. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es pesado. La carga que yo llevo es pesada. Los problemas que yo llevo para mí son pesados. Pero dice la palabra de Dios que todas las cargas y todo el yugo va a ser muchísimo fácil, porque ligera es la carga en el Señor Jesús. Si yo tengo mi problema, en el Señor Jesús me va a dar paz, descanso, va a dar tranquilidad a mi vida. Que aunque venga el gigante y que me venga a decir: no, es que necesito esto y hasta aquí llegó y que ya te voy a echar de la casa, ya van a venir problemas a tu casa, yo puedo decir: en el nombre de Jesús te echo fuera, porque mayor es el que está en mí que en el que está allá en el mundo. Pero eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque solamente nos preocupamos en mí, porque solamente quiero lo mío. Y entonces nos colocamos como esos animales, los caballos que le colocan, si no estoy mal, alabastro, cabestro, gracias. Y estamos así, vean. Y vamos caminando y yo no miro para ningún lado, porque la mirada nada más es para allá. Y en ese momento yo no tengo más solución por ningún lado. Y yo meto la cabeza por aquí. Yo tenía una tía que ella decía: es que a veces yo me hago un hueco y cuando veo estoy abriendo el otro y tapo uno y abro el otro y así me la paso. ¿Por qué? Porque muchas veces no descansamos en el Rey de la Gloria. Dice la palabra: mío es el oro, mío es la plata, así dice Jehová de los ejércitos. Y si yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, yo también soy heredera de esa plata. Amén. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto, porque es que una cosa es muy fácil decirla y otra es vivirlo en el momento. Amén. Una cosa es que yo le esté diciendo, pero otra cosa es que me estén diciendo el de la luz o aquella persona que se esté levantando en contra mí, y yo estoy como que: ahora yo qué hago, Dios, ahora yo qué hago, Dios, ahora yo qué hago. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que descansar en Él, porque Él es nuestra única solución. El brujo no es la solución, a lo contrario, va a traer más problemas para su vida. Amén. Aunque yo quiero a mi familia no es mi solución. La palabra de Dios me dice de que hay un cielo y hay un infierno. Amén. Y que todos aquellos que nos guardemos para Dios, nos vamos a ir con el Rey de Reyes, el Señor de Señoras, sea cuando muramos o sea cuando Cristo venga. Y la palabra de Dios me dice que la venida del Señor está cerca. Y usted puede estar escuchando: mi abuelita solo decía: ay, ya yo estoy vieja y todavía estoy esperando al Señor. Amén. ¿O cuántos hemos escuchado eso? Desde que yo era una niña escuchaba eso. Y mi abuela me dice: Claudia, yo también desde que era niña escuchaba eso. A tal punto, póngase a pensar, desde que el mismo Señor Jesús estaba vivo y le decía: yo voy a hacer morada para ustedes, pero voy a regresar, y todavía lo estamos esperando. Pero la palabra de Dios también me enseña que habrá señales antes del fin. Y me dice la palabra que se levantará reino contra reino. ¿No lo estamos viendo? Que se levantará el Padre contra el Hijo. ¿No lo estamos viendo? Que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Es muy sencillo. A veces nos ponemos a pensar: no, que por aquellos lados, por el otro, eso no pasa aquí en Barranquilla. Pero usted se monta en un bus, viene una persona a pedir plata y muchas veces nosotros decimos: eso es mentira. Amén. ¿El amor no se está enfriando? Sí, por la maldad de muchos. Amén. ¿No se está cumpliendo la palabra de Dios? Se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso quiere decir que la venida del Señor está cerca. Y muchas veces nosotros estamos desapercibidos. Y esta palabra de que la venida del Señor cerca no solamente es para el cristiano, también para el inconverso, porque la palabra de Dios me enseña que Jesús vino a morir por toda una humanidad. No solamente vino a morir por fulano, jutano, no, vino a morir por todo el mundo
entero, a tal punto que dice la palabra de Dios que nos amó demasiado, que aquellas personas que no tuvieron el privilegio de ver la gracia de Dios, dice la palabra de Dios que Él descendió a los mismos infiernos, le quitó la llave al diablo, amén, y predicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él desea de que cada uno de nosotros seamos salvos. Él desea que cada uno de nosotros nos podamos estar comiendo en la cena del Cordero, que Él desea que cada uno de nosotros nos podamos casar con Él, porque es que nosotros somos la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Pero muchas veces nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Porque solamente queremos ver la solución como las personas estas de que quieren las cosas ya. Es muy sencillo. Imagínense un niño que usted está acostumbrado a dándole todo a cada momento. Cuando usted no tiene en ese momento, a él llora, patalea. A mí no me importa, pero me lo tiene que dar ya porque yo lo quiero ya. Porque le enseñamos así, ¿verdad? Así muchas veces nosotros nos comportamos como unos niños. Yo quiero esto y Dios me está diciendo que yo no quiero darte esto porque que si yo te doy esto te va a venir, va a ser como dicen por ahí, no va a ser de Guatemala sino Guatepeor. Amén. Pero como yo estoy empecinada que eso, se me olvida de que el único camino a toda verdad se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que nos va a guardar nuestras vidas. Él es el que va a limpiar nuestro camino. Él es el que nos va a enderezar. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él no nos va a faltar absolutamente nada. Que nuestra vida física, espiritual, económica, amén, va a ser prosperada. Y vamos a ser como la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que aferrar al Señor Jesucristo. ¿Y cuando nos aferramos al Señor Jesucristo? Cuando nosotros entendemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. ¿Cuánto le brindamos un fuerte aplauso al Señor? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. La palabra habla acerca del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un hombre reconocido, un siervo de Dios. Amén. Pero antes de que Dios hiciera el llamado, él era una persona que perseguía a la iglesia del Señor Jesús. A tal punto, hermano, que a él no le interesaba absolutamente nada, sino que él escuchaba de que ahí habían unos cristianos que estaban hablando de un tal Jesús y venía y ¡pam!, lo mataba. Amén. Pero dice la palabra de Dios de que Pablo era una persona instruida en la palabra de Dios. Eso quiere decir que él conocía esto de pe a pa. Él sabía que iba a venir un Mesías. Amén. Él sabía de que Dios iba a mandar a alguien a morir por toda la humanidad. Pero como él estaba en la mentira, dice la palabra de Dios que camino a Damasco se tuvo que presentar al Señor Jesucristo ante él, para que él pudiese entender que al que le estaba persiguiendo era al Señor Jesús. Amén. Tanto así que el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando él entendió que Jesús era el camino, la verdad y la vida, él comenzó a proclamar. Él comenzó a predicar, él comenzó a dar las buenas nuevas de salvación. Y si usted y yo conocemos quién es el camino, la verdad y la vida, es necesario que estemos predicando la palabra de Dios en todo tiempo. Es necesario que le estemos diciendo: Jesús es el camino, hay una salvación para tu vida. Tú estás enfermo, Dios es el sanador. Tú quieres quitarte la vida, Dios te puede libertar. Tú estás con una desesperanza prendida, yo tengo a alguien que te pueda dar amor, paz y gozo para tu alma. Pero eso pasa es cuando en verdad nosotros conocemos quién es al que estamos siguiendo. Amén. Que no nos pase como pasó a Tomás. ¿Y quién? ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿Cómo vamos a saber cuál es la vida? ¿Cuándo sabemos esto? Cuando hemos entendido y conocido la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios de que el Señor Jesús terminó diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Usted quiere llegar ante el Padre Celestial. Usted quiere llegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted quiere llegar ante Dios. Tiene que llegar primero al Señor Jesús. Amén. Amén.
Es por eso de que el mismo Señor Jesús dio una oración, un ejemplo de cómo llegar ante Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar ante ese mediador. Amén. Dice la palabra de Dios de que hay una mujer llamada María, que fue la madre de Jesús. Y muchas veces nosotros nos vamos para otras distracciones, nos vamos para otras idolatrías. Muchas veces incluso hasta veneramos nuestra propia familia. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús no comparte su gloria con nadie. Amén. Y que Él es el único que puede llegar al hombre. Él es el único que puede darnos la salvación. Él es el único que puede darnos toda libertad. Aun cuando nosotros estemos cautivos, Dios puede libertar nuestras vidas. Es por eso que debemos llegar siempre ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea la necesidad que tengamos, sea el motivo que tengamos, sea lo que nosotros pensemos que es más importante, dice la palabra de Dios que tenemos que llegar ante el Rey, porque Él hizo un sacrificio bien hermoso en la cruz del Calvario, sacrificio que no hace usted ni hago yo, porque por lo menos yo no entrego a mi hija para morir por más nadie. Amén. A lo contrario, yo trato de salvarla y si es posible que me den a mí, pero a ella no. Y eso lo hizo Jehová de los ejércitos. Entregó a su único hijo a morir. Y el mismo Señor Jesús sabía que era lo que le iba a pasar aquí. A tal punto que dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Porque el Señor Jesús sabía lo que le venía. Amén. Pero la palabra de Dios dice de que por amor a sus hijos, amor a su creación, Él entregó su vida por nosotros. Amén. Yo les invito a que se coloque en esta hora sobre sus pies. Vamos a estar orando en esta hora al Señor. Dios es el único camino, Dios es la única verdad, Dios es la única solución a nuestras vidas. En esta hora cierra tus ojos y dile al Señor Jesús, Señor, estoy aquí delante de ti. De pronto tú seas cristiano, de pronto no seas cristiano. Tú sabes la condición tuya, tú sabes tu necesidad, tú sabes qué es lo que le estás pidiendo al Señor. Tú sabes de pronto si estás caminando y has colocado una base que no es el cimiento de Cristo. Si de pronto tú estás en problema, si estás en dificultad, es hora de que le coloques al Señor todo lo que en esta hora está sucediendo en tu vida. Es momento de que le coloques todo lo que está pasando en tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que Él es el único que puede entrar a lo más profundo de nuestros corazones. Donde el hombre no puede llegar, ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo. Ahí llega el Espíritu Santo de Dios y hace la obra. Ahí llega el Espíritu Santo de Dios y hace las maravillas. Tú quieres que tu familia se convierta, clámale a Él. Tú quieres que tu familia sea restaurada, Él es el único que lo puede hacer.